riqueza y piedad. Vamos a escuchar el audio del texto. Muchas gracias por acompañarnos en la lectura de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento y les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 6 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuentes de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hasta 1 Timoteo 6, del 1 al 6, 6 versículos simplemente. Veremos esta primera intervención, riqueza y piedad. Antes de comenzar, le voy a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo que esté orando para iniciar el desarrollo del estudio. Muy bien, amada iglesia, oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo de comunión que tenemos, Señor, para estudiar tu bendita palabra. Bendice a tu siervo, traerá el estudio y tu Santo Espíritu nos ministra a través de él. Todo esto lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Una vez más, bendiciones a todos, muy buenas noches, noche fría. Pero comenzaremos lo que es el texto. El primer versículo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tenga a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El surgimiento del cristianismo transcurrió en que la esclavitud era algo de costumbre o normal, como decimos. Según comentaristas en el tiempo del apóstol Pablo, había alrededor de 600 millones de esclavos en el Imperio Romano, donde entre ellos habían servicios en posiciones privilegiadas, mientras que otros eran maltratados. Como sabemos, las escrituras lo hablan referente a la esclavitud y lo permitió por circunstancias de deudas y otros fines, donde fue regulado para no haber abuso de los amos. Les invito a escuchar Éxodo 21 del 1 al 11. Así podamos entender lo que también los judíos lo hicieron, o mejormente en el tiempo de Moisés, que reglamentó esto para que los hebreos tuvieran una constancia de cómo tratar a los esclavos. Éxodo 21. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Éxodo capítulo 21. Vamos a comenzar la lectura en el versículo primero. Libro de Éxodo capítulo 21. Dice así la palabra de Dios. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces,
y irá a estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero. Éxodo 21 del 1 al 11, referente a la esclavitud entre los hebreos. Seguimos analizando el primer texto de 1 Timoteo 6:1. Pero al venir Cristo y comenzar a dar sus buenas nuevas y el seguimiento de los apóstoles y el Señor cuando ascendió a la diestra del Padre y con la ayuda del Espíritu Santo, más fuerte fue la expansión de las buenas nuevas, derribando así toda esclavitud espiritual, mental y física, que estaban atados, pero esto fue de a poco en la mentalidad de esa época. Porque si fuera una revolución solo a la esclavitud, esto no tendría sentido, ya que estaba instaurado por siglos, implantado por una costumbre total por donde se diera. Era de costumbre en el recorrer del apóstol Pablo que el esclavo era un anciano y el amo era uno más de la congregación, y esto seguro los comentaristas ocurrió en correr de los territorios que estaba el Imperio Romano, así comentan ellos, y la evidencia del apóstol Pablo. El apóstol nos dice en Colosenses 3, 22, 24, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cada uno debemos de trabajar en lo que Dios nos ha puesto enfrente para dedicarnos, y hablo de lo secular, y con este mérito estamos trabajando primero para Dios, dándole gloria y gracia, y a su vez agradando al empleador o al amo, pero también estamos dando testimonio de las buenas nuevas de Cristo a los ojos extraños. Por debajo de la superficie de este pasaje hay ciertos principios cristianos superando importante para la vida y el trabajo diario, dice Berkeley. El esclavo cristiano se encontraba en una situación especialmente difícil. Si era esclavo de un amo pagano, podría fácilmente dejar bien claro que consideraba a su amo apocado a la pérdida y asimismo como heredero de la salvación. Su cristianismo le podría producir un sentimiento de superioridad intolerable que creería una situación imposible. Por otra parte, si su amo era cristiano, el esclavo podría estar tentado a sacar ventaja de la relación usándolo como una excusa para producir un trabajo ineficiente con la esperanza de librarse del castigo, dice Berkeley. Podría ser que creyera que el hecho de que las dos, él y su amo, era cristiano, le permitiría esperar una consideración especial. Había un verdadero problema. Debemos fijarnos en dos cosas generales, dice Berkeley. Primero, en aquellos que de día la Iglesia no surgió como el posible destructor de la esclavitud por medio de violentos y rápidos hechos, y fue sabia. Había algo así como 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, se habíamos dicho. Simplemente por su número se lo consideraba siempre como enemigos en potencia. Si se producía alguna vez una revuelta de esclavos,
se la liquidaba por la fuerza bruta por el Imperio Romano. No se podía permitir, consentir que los esclavos se rebelen. Hacemos una pausa aquí y en la nota vamos a recordar cuando el faraón Seti mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, y uno de los problemas que ellos tenían es que tenían miedo que los hebreos en tiempo de esclavitud, antes que viniera Moisés, ellos se rebelaran contra los egipcios. Bueno, de esta misma manera estaba ocurriendo en el tiempo del Imperio Romano y del tiempo del apóstol Pablo. Seguimos. Si un esclavo se escapaba, o bien le ejecutaban o le marcaban en la frente con hierro, condenando con una letra F, que representaba la palabra fugitivo, que quiere decir escapado. Había una ley romana que estimulaba que si un amo era asesinado, todos sus esclavos podían ser interrogados bajo tortura y hasta se lo podía matar a todos como un solo cuerpo, dice Berkeley en su comentario. Para la Iglesia, el haber animado a los esclavos a rebelarse contra sus amos habría sido fatal, habría provocado sencillamente una guerra civil, un asesino en masa y su propio descrédito. Lo que sucedió fue que en el transcurso de los siglos el cristianismo penetró de tal manera de la civilización que al final los esclavos fueron libertados voluntariamente y no por la fuerza. Aquí tenemos una lección tremenda. Es la prueba de que ni los hombres, ni el mundo, ni la sociedad se puede reformar por la fuerza ni por decreto. La reforma debe venir por medio de una lenta penetración del Espíritu de Cristo en la situación humana. De la misma forma, hermanos, haciendo una nota, ocurre en nuestras vidas cuando Cristo viene a nosotros. Quizás nosotros podemos predicar 1000 veces la misma persona, pero si el Espíritu Santo no abrió el corazón y la mente de esa persona, de nada espero. Siempre hay que regar esa semilla, porque esa semilla está muerta. En su debido tiempo, en la hora del Señor, esa semilla brotará por medio del Espíritu Santo. Las cosas tienen que suceder, dice Berkeley en su continuación, en su comentario, en el tiempo de Dios, no en el nuestro. A fin de cuenta, el camino lento es único, seguro, y el camino de la violencia siempre se derrota a sí mismo. Punto 2. Aquí encontramos la verdad adicional de que la igualdad espiritual no borra la diferencia civil. Es un peligro constar el que una persona pueda mirar inconscientemente su cristiandad, una disculpa para la flojera y la ineficiencia, porque él y su jefe son ambos cristianos. Puede esperar que le trate con una consideración especial, pero el hecho de que tanto el jefe como el hombre sean cristianos, no existe el empleador de cumplir con su trabajo diario y generarse su salario. El cristiano no está menos obligado a someterse a la disciplina de la vida y a ganarse el sueldo que cualquier otro ciudadano quiera. Punto 3, nos dice Berkeley en su comentario. ¿Cuál es entonces el deber del esclavo cristiano según las cartas pastorales? Es el ser un buen esclavo. Si no lo es, si es perezoso y descuidado, si es desobediente e insolente, sencillamente provee al mundo de municiones para criticar la iglesia. El obrero cristiano debe recomendar su cristiandad siendo mejor obrero que los otros. En particular, su trabajo tiene que ser hecho en un espíritu nuevo, ya no pensando en sí mismo como aplicado a trabajar contra su voluntad, considerando que está presentando un servicio a su jefe, a Dios y a su semejante. Su objetivo será no hacer lo menos que le obliguen a uno, sino lo más que se pueda, voluntariamente. Así nos describe Berkeley en su comentario. Veamos ahora el verso 2 de 1 Timoteo 6. Y lo que tienen amos creyentes. Cuando he leído este párrafo, podemos pensar del esclavo que no tiene amo cristianos y es exigido al máximo, donde sus capacidades están sobre ellos para que no se vean
espacio de distracción. Pero quizás nos preguntemos hoy, ¿no hay esclavitud? ¿Y para qué nos sirve este texto? El empleador o el amo en la actualidad tiene muchas funciones para muchas tareas de las personas, y cada uno sabe de su trabajo y de cuánto debe descansar diariamente para cumplir. Pero cuando el amo se transforma en hostigador sobre el siervo del empleado, eso ya pasa de la barra. ¿Y quién cree que es de su propiedad el servicio y el empleado? Hoy, por gracia de nuestro Señor, somos libres de espíritu, de mente y físicamente. Gracias a Dios hoy aquí en Uruguay, pero hay otros lugares que no. Que las hay. Y se ve en nuestro país, lamentablemente, donde se da cuenta mucha suplicacia. Como dice el mal dicho popular, la necesidad tiene cara de hereje. Oremos para que nuestros hermanos tengan trabajo bien pago y amos honorables, honestos, y que conozcan a Cristo, y si no, que podamos quizás evangelizar con la buena nueva de Cristo. Sigamos el verso 2. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Por medio de la enseñanza y la exhortación, le dice el apóstol Pablo a Timoteo en ese final del verso 2, entre el amo y el esclavo, para esa época era importante, ya que había un racismo y odio entre ellos, amo y esclavo. Ahora leamos el verso 3 hasta el 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, desde el 3 al 5. Nuevamente el apóstol retoma lo que nos dijo en el primer capítulo, donde Timoteo debe estar como soldado siempre alerta, en guardia contra lo que quieran hablar mal de la palabra de Dios. De esta forma que se está diciendo el apóstol no se realiza desde un púlpito, sino en lo informal y privado, con aquellos que nos enfrentan día a día y que no son reformados y que tienen un predicamento muy diferente y distorsionan de las escrituras. Esto le exhortaba el apóstol Pablo y también a nosotros. Las circunstancias de la vida en el mundo antiguo le ofrecían el falso maestro, una oportunidad que él no tardaba en aprovechar, dice Beckley en su comentario. Por el lado cristiano, la iglesia estaba llena de profetas ambulantes cuya forma de vida les confería un cierto peligro. El culto cristiano era menos organizado que ahora en muchas iglesias. Cualquiera que creía que tenía un mensaje tenía libertad para darlo. Aunque hoy en día hay algunas iglesias que son así, que no son reformadas, ¿no? Y las puertas estaban abiertas de dar en par para la que querían propagar un mensaje falso. Por el lado pagano estaban los llamados sofistas sabios que se aplicaban en el negocio, por así decirlo, de vender filosofía. Tenían dos tendencias. Pretendían ser capaces de enseñar a los hombres por una paga a discutir inteligentemente. Eran hombres que con lenguas suaves y mentes despiadadas estaban capacitados para hacer que lo peor pareciera lo mejor. Había conservado la filosofía en una forma hacerse rico. La otra tendencia era hacer demostraciones de hablar en público. Algo griego siempre le había fascinado, la palabra hablada. En encanto los ordenaba, y esos sofistas absolutamente iban de pueblo en pueblo haciendo sus demostraciones oratorias.
Trataban de hacerse la publicación a gran escala y hasta llegaban a repetir invitaciones personales a sus actuaciones, dice Berkeley en su comentario. Los más famosos entre ellos atraían sus conferencias literalmente a miles de personas. Eran que el tiempo los equivalentes de las estrellas pop modernas. Filóstrato nos dice que Adriano, uno de los más famosos de ellos, habían alcanzado tal popularidad que cuando parecía sus grecones o las noticias que iba a hablar, se vaciaban hasta el Senado y el circo, y el Ateneo se abarrotaba de personas para oírle. Tenía 3 grandes faltas: sus conferencias eran totalmente fantasiosas, se ofrecían a hablar de cualquier asunto, por muy remoto y recóndito e improbable que fuera, que pudiera surgir cualquier miembro de la audiencia. Veamos un ejemplo de clase de temas que podrían discutir. Es un ejemplo real. Un hombre se introduce en la ciudad del pueblo para matar al tirador que estaba equilibrando el pueblo. Así nos dice Berkeley en su comentario. A los griegos le intoxicaban la palabra hablar, entre ellos si un sabio hablaba hacia fortuna. Ahora vamos a ver la característica de los falsos maestros, según nos dice Berkeley. En este pasaje se nos presenta las características del maestro falso. Primero, su primera característica era la presunción. Su deseo no era presentar a Cristo, sino hacer alrededor de sí mismo. Sigue habiendo predicadores y maestros que están más interesados en ganar seguidores para sí mismos que para Jesucristo, más preocupados en presentar su propio punto de vista, en traerles a la persona la palabra de Dios. Así nos dice Berkeley en su comentario. Un día tuvo oportunidades de ver lo que contenía el papelillo que decía. Punto 2. Los que le seducían eran las especulaciones abstractas y recónditas. Hay una especie de cristianismo que tiene más interés en las discusiones que en la vida. El ser miembro de un grupo de discusión o de estudio bíblico y pasar horas agradables charlando sobre doctrina no produce necesidades cristianas, así nos dice Berkeley en su comentario. En vez de quitarnos el calzado de los pies, porque el lugar en que nos encontramos es Tierra Santa, nos ponemos a sacar fotos bonitas de la zarza ardiente desde ángulos convenientes. Charlamos sobre teoría de la expiación con los pies en la chimenea, en vez de arrodillarnos ante la herida de Cristo, dice Berkeley en su comentario. Como lo expresaba Lutero, el que se limita a estudiar los mandamientos de Dios no se conmueve gran cosa, pero el que escucha a Dios mandando, ¿cómo puede dejar de aterrarse ante un mensaje tan grande? Como decía Melanchthon, conocer a Cristo no es especular sobre la forma de su encarnación, sino conocer su beneficio salvífico. Gregorio de Niza trató un cuadro revelado en la Constantinopla de su tiempo, esa llena de mecánicos y esclavos que son todos ellos profundos teólogos que predican en las tiendas y por las calles. Si buscáis alguno que os trabaje un trozo de plata, os informo que difiere el Hijo del Padre. Si preguntáis el precio de un pan, se os dice a manera de respuesta que el Hijo es inferior al Padre. Y si preguntáis si está listo el baño, la respuesta es que el Hijo fue hecho de la nada. Los argumentos sutiles de la fulgatoria afirmación teológica nos hace cristianos. Esa clase de cosas puede que no sea nada más que una manera de evadir el desafío de la vida cristiana, nos dice Berkeley en su comentario. Como tercer punto, el falso maestro es un perturbador de la paz. Es instintivamente cooperativo, sospecha de todo lo que no está de acuerdo con él.
cuando no puede ganar en una discusión, lanza insultos en la posición teológica de su oponente y aún a su carácter en cualquier discusión, el acento de su voz es de la enemistad, no el del amor. No ha aprendido nunca a decir la verdad en amor. La causa de su amargura es la exaltación de su ego, porque tiene acondicionado cualquier discrepancia o cualquier crítica de su punto de vista como un insulto personal. El maestro falso comercializa la religión, dice Berkeley en su punto 4. Lo que le interesa son los ingresos. Considera su enseñanza y predicación no como una vocación, sino como una carrera. De una cosa podemos estar seguros, de que no hay lugar para estos correístas en el ministerio de ninguna iglesia. Las cartas pastorales dejan bien claro que el obrero merece su salario, pero el motivo de su trabajo debe ser el servicio público y no la ganancia privada. Su pasión es no recibir, sino gastar y gastarse en el servicio de Cristo y de sus semejantes, dice Berkeley en su comentario. Discusiones intermitentes y innecesarias. La palabra griega significa fastidiados unos a otros con disputas o confrontarse uno con otros, como hacer las ovejas con costa de otros y así propagar la infección, dice Trump. Es posible no profesar ningún error impío o manifestar y sin embargo corromper la doctrina de la piedad con todas palabras jactanciosas, porque cuando no hay progreso ni edificación de ninguna enseñanza, ya se ha parecido de la institución de Cristo. Para estos hombres todo el cristianismo debe medirse por las ganancias que aporta. El apóstol Pablo prohíbe a los siervos de Cristo tener trato con tales hombres. No solo le prohíbe a Timoteo que lo imite, sino que le dice que los imite con plagas dañinas, aunque no se oponen abiertamente al Evangelio, sino que lo profesan. Su campaña es contagiosa. Además, si la multitud ve que no relaciona con esos hombres, existe el peligro de que use nuestra amistad para ganarse su favor. Por lo tanto, debemos esforzarnos mucho para que todos comprendan que somos muy diferentes de ellos y que no tenemos nada en común con ellos, nos dice Juan Calvino en su comentario. Algunos niegan, ignoran y explican a su favor, torciendo la palabra de Dios fuera de contexto en el tiempo de Timoteo, y el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros hoy. Verso 6 de 1 Timoteo capítulo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hoy el mundo utiliza la piedad y algunas congregaciones no reformadas utilizan la piedad por recursos financieros para su propio beneficio o bolsillo. La piedad en Cristo se fomenta todo sin egoísmo y una sinceridad donde los valores bíblicos reflejan como testimonio de Cristo en los hermanos que lo ejercen, como los santos aquí, como nosotros que vemos la Escritura. En Filipenses 4, 11 al 13 nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo. Si vivir humildemente y si tener abundante, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. También, no os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra aquí se usa para referirse al contentamiento, es autarkeia en griego. Con ella se refería aún con una completa autosuficiencia.
se refería a un estado mental que era completamente independiente de todas las cosas externas y que llevaba en sí el secreto de la felicidad, el contentamiento. Nunca proviene de la posesión de cosas externas, dice Berkeley en su comentario. Se refiere muy poco de los bienes de este mundo para satisfacer a un hombre que se siente ciudadano de otro país y sabe que este no es su descanso, dice Clark en su final. Así que hemos visto, hermanos, 1 Timoteo, desde el 1 al 6, la primera parte de riqueza y piedad. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra,
tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor. Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas. Sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria, que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas y etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas, accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadaui.com. Para más información, info@iglesiareformadaui.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 4843. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.